Buenos días, estudiantes del CEPREUNAD. En esta semana nos vemos ahora con el área de Historia del Perú, específicamente las culturas pre-incas. Tomen su libro y escuchen el video de a continuación. Aquí arrancamos. Muy bien, estudiantes, vayamos a ver como una especie de introducción la periodización del Perú antiguo. Exclusivamente estas culturas se refieren a antes de los incas, ¿ok? Por eso también se les llama pre-incas. La periodización del Perú antiguo se divide en dos etapas, los horizontes y los intermedios. ¿Quiénes son? ¿A qué se les llama culturas de horizonte? Se llaman aquellas culturas que se han desarrollado y han influenciado un gran territorio. Llámese Chavín, llámese Huari y por último los incas. Son tres horizontes. Digamos que ha habido un orden social, económico, político entre ellos y que han influenciado sobre los demás. A estas culturas de horizontes también se les llama imperio. Cuando un pueblo se convierte en imperio, cuando gobierna, influye, conquista, invade a otros pueblos. Ahora los intermedios. Las culturas de intermedios son culturas más regionales, son culturas un poco más independientes de unas de otras y se desarrollaron entre horizontes. Para que me entiendan mejor, está la clasificación entre tres horizontes, ¿no? Horizonte temprano, que son Chavín, Paracas; intermedio temprano, Mochica, Nazca; horizonte medio, Tiahuanaco, Huari. O sea, según, digamos, el tiempo están clasificados. Intermedio tardío, que es Chino, y por último el horizonte tardío, que son los incas, como gran cultura de imperio. Muy bien, la primera cultura que vamos a tocar en esta semana es la cultura Paracas. La cultura Paracas se ubica en el yacimiento del Cerro Colorado, Bahía de Paracas, a 18 kilómetros al sur de Pisco, en el departamento de Ica, en donde logró dominar hasta el río Chincha, por el sur por el río Acari en Arequipa. Su capital se le conoce como Tajahuán. Consta de dos investigadores, el principal de ellos, el descubridor, es el doctor Julio César Tello, también Toribio Mejía Gespe, que también ayudó en el estudio de la cultura nazca. Bien, vayamos a ver ahora los aspectos organizativos. En lo político, era una sociedad teocrática. ¿Qué significa teocrática? Pues que era religiosa. Sin embargo, a la vez eran militares. Sí, era un pueblo que estaba en guerra. Prueba de ello son las trepanaciones craneanas, que son las cirugías que se han hecho, que se han encontrado de cráneos que han sufrido ciertos golpes en ellos. Ahora, Paracas significa los de frente grande, ¿no? Cabeza grande. Como podrán ver allí, increíblemente los Paracas eran así. Ahora, mientras más nobleza tenías, tu cabeza pues era mucho más grande. Eh, Aquel poblador de Paracas que tenía la mente más grande, la cabeza más grande, era el más pepón del pueblo. Entonces esa era una marcada diferencia entre los de la nobleza con el pueblo, al cual no se les sometía para aplanar el cráneo. Ahora, en lo económico, como sabrán, Paracas se ha desarrollado en la parte desértica de Ica. ¿Y cómo es que ellos lograron sobrevivir al desierto? Simplemente construyeron pozos, tuvieron gran canales de irrigación de agua, cosecharon payares, la uva, frijol. Ahora, en lo social, bueno, también ha habido los que se han dedicado a la textilería, a la cerámica, pescadores, etc. Periodos históricos y mantos Paracas. En los periodos históricos se dividen en dos: Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis.
Paracas Cavernas fue ubicado por Tello y Donald Latrap en 1925. Se le dice así Paracas Cavernas porque encontraron una especie de fosa común donde eran enterrados los Paracas. Cabe aquí recalcar la forma como los enterraban, en posición fetal o cuclillas. Esto porque ellos creían que la madre tierra, la Pachamama, era la que daba vida. Entonces debías volver a ella en esa misma posición en que nacías, la posición fetal. Fue en estas tumbas donde se encontraron la mayor variedad de textiles. Paracas es considerado la cultura con mayor número de belleza textilería en el mundo, en el mundo. ¿Y cuál es la diferencia entre Paracas, Cavernas y Necrópolis? Es como una evolución entre... La palabra necrópolis significa, necro significa muerte, polis ciudad. Entonces ellos crearon una ciudad para sus muertos, vamos a decir así. Eh, las tumbas de Paracas Necrópolis fue descubierto por Mejía Gespe, ya le había dicho, que es el discípulo de Julio César Tello. Entonces en ellas se encontraron mucho más acabados, se encontraron una mejor organización de los muertos y en antropología, mis queridos estudiantes, los utensilios encontrados de los muertos dan mucho de qué hablar, te permiten a ti ver y decir, oye mira, tal cultura ha hecho eso, tal cultura ha hecho lo otro. Paracas con sus textiles y las cosas que se han encontrado se han logrado pues llegar a la conclusión que ha sido una cultura muy pero muy importante y una cultura muy pero muy organizada. Muy bien, ya les habíamos adelantado cómo es que era la medicina de los Paracas, ¿no? Se han encontrado muchas cosas también para que ellos hayan logrado hacer las trepantes cadenas, que es muy pero muy difícil. Como pueden ver ahí en la imagen de la diapositiva, se ve claramente cómo se ha parchado una herida. Y se han encontrado muchas heridas así, quiere decir pues que Paracas realmente era una cultura guerrera. Ahora en las cerámicas, la cerámica es polícroma. Poli significa varios, croma color, entonces era una cerámica de varios colores. Sin embargo, Paracas no brilló mucho por su cerámica, sí muy bonita, pero donde más resaltó fue en los textiles. Ahora veremos la cultura mochica. La cultura mochica fue descubierta por el alemán Max Uller. Su ubicación geográfica se desarrolló en los departamentos de Lambayeque y también en La Libertad, donde tuvo su centro principal en los valles de Chicama, Moche y Virú, logrando su extensión por el norte hasta Piura y hasta el sur por el río Ñequeña y Guarmey por Ancash. Cabe recalcar que lo peculiar de la cultura mochica fue que se desarrolló contemporáneo y paralelamente a la cultura nazca. Bien, continuamos. Vayamos a ver ahora los periodos de Mochica. Esta tesis ha sido formulada por Rafael Arcoboy según la cerámica presentada por Mochica. En la primera etapa de Mochica 1 tenemos, tenemos vasijas, retratos, vasos, fitozoomorfos, antropomorfos también de personas. Y digamos, eh, son botellas con asas. Esto ha sido muy peculiar en los chicas, ¿no? Que tengan asas. Luego está el segundo periodo en donde las cerámicas están mucho más esbeltas, mucho más estéticas, hay una mejor elaboración, es de mejor factura también. Vayamos ahora a la tercera. En la tercera etapa ya se dan los vasos retratos. Esto es muy importante que deben saber, los vasos retratos, que ya los vamos a ver posteriormente. Luego viene la cuarta etapa, donde hay algunas formas incorporadas, más que todo a lo paisajístico. Y tenemos la última etapa, la quinta, en donde ya es un poco más atrevida y decadente en su diseño, donde ya va perdiendo. Ojo que la cultura mochica da paso a la cultura chimú, igual Paracas da paso a la cultura nazca. Muy bien, vayamos a ver ahora los aspectos organizativos. En primer lugar, vayamos a ver lo político. En lo político había un señor, un jefe
de los mochicas. Los mochicas definitivamente eran guerreros. Más que todo esto fue cuando se encontró al gran señor de Zipán y además a los sacrificios humanos, a quienes les sacrificaba más que todo a aquellas personas que eran prisioneros de guerra, ¿no? Ahora, en lo económico, basaron más que todo en la agricultura, ¿no? Cultivaron maíz, frijol. Sin embargo, lo principal fue también la pesca. No se olviden que Mochica es parte de la costa norte del país, donde hay mucha cantidad de peces, ya que en esa zona hay una unión del mar cálido del norte con el mar frío del sur. Ahora, en lo social, la clase dominante lo formaron los sacerdotes, guerreros, piratas, comerciantes. Eh, los, los Muchican eran una organización sacerdotal también, y como lo acabo de repetir, hacían sacrificios humanos. Les cortaban la cabeza a los enemigos y sabían aprovecharse también de la mano de los vencidos. Los guacos retratos y guacos eróticos tranquilos, tranquilos. Los mochicas en sus diseños utilizaron gran cantidad de rostros de cerámica, ¿no? Y en esas cerámicas ellos demostraron los estados psicológicos de la persona. Hay guacos retratos tristes, hay otros alegres, hay otros felices. Que siempre hay, digamos que son unos guacos psicológicos. Ahora dentro de lo erótico también, ¿no? Pero no vayan a pensar que ellos pues eran morbosos y grotescos, ¿no? Sino que era más que todo referido a la fertilidad de la tierra, en base a la gran fertilidad de la persona. Y ustedes saben que los guerreros muchas veces tratan de demostrar su fuerza en lo viril. Así es que no, vayamos por ese punto. El Kama Sutra queda chicote al lado de los guapos eróticos y de los chicos. Vayamos a ver ahora la metalurgia. Los mochicas y posteriormente los chimú, que fueron sus descendientes, trabajaron mucho la metalurgia, los metales preciosos, el oro, más que todo, la aleación, ¿no? Prueba de ello es el gran señor de Zipán, ¿no? Como ven, ahí es un señor que fue encontrado con dos guardianes, una mujer, un niño, un perro. A los guardianes les cortaron las piernas para que no vieran a su señor. Entonces tenía un poder increíble el señor de Zipán. Y su ajuar totalmente lleno de oro, lo cual es una característica principal de los chicos, el trabajo del oro. Los chimú van a heredar esto, ¿qué? Los chinos van a heredar esta orfebrería, este trabajo del oro. La cultura Nazca. La cultura Nazca se ubicó en la costa sur del departamento de Ica, Valle de Ingenio, teniendo como asentamiento principal la cuenca del Río Grande. Abarcó desde Chincha hasta los valles del Pisco y hasta el sur, hasta el río Acari en Arequipa también. Cabe recalcar que Nazca son descendientes de la cultura Paracas. Vamos a encontrar muchas similitudes entre ellos a continuación. Fue el arqueólogo Max Euler que también descubrió esta cultura. Sin embargo, Toribio María Gespe fue el que también profundizó, al igual que de Paracas. A quien más se le recuerda, no tanto por los descubrimientos, pero sí por la conservación, es a la señora María Reich, quien celosamente guardaba todo lo que tenía que ver con la cultura nazca, en especial las líneas, que posteriormente la veremos. Aspectos organizativos de la cultura. Los Nazca, en lo que fue lo económico, al igual que los de Paracas, lograron pues resolver el problema de agua a través de los ojos de agua, los pozos de agua que hay. Se han encontrado canales eh, así en forma espiral que han ido hacia abajo, pozos. Encontraron agua en el medio del desierto, increíble. Y el agua es vida. Fue así que lograron irrigar, hacer irrigaciones a sus cultivos y poder sobrevivir. En lo político, fue una sociedad teocrática militarista también. Como pueden ver en la imagen, hay un guerrero Nazca. Ahora, estos guerreros utilizaban mucho las cabezas trofeo.
a sus enemigos que fueron derrotados les decapitaban y les cosían, les metían una soga por la cabeza y les utilizaban como una especie de cinturón. Aquel Nazca que tenía más cabezas como trofeo era pues el más poderoso, el más piedrón del pueblo, ¿no? Es la forma de pensar. Entonces, eso eran los Nazcas también, eran guerreros. Ahora en lo social, la clase dominante los conformaba justamente estos guerreros y sacerdotes que estamos viendo. Entonces había una estratificación social también, una pirámide social. Continuamos, ahora vamos a ver las manifestaciones culturales de los Nazca, quienes construyeron muchos centros urbanos a base de barro y adobe. Además, ellos también han construido otras cosas como pirámides, como plazas hundidas. Entre los restos más representativos se encuentra Cahuachi, que era la capital. Como ven allí en la diapositiva, lo verán en el centro de ella. También las estaquerías. Eh, Se presume que utilizaban las estaquerías como una especie de astrología para medir la posición del sol, etc. Lo que sí es muy enigmático encontrar en la cultura nazca estos palos prendidos en el suelo. También está la huaca de dos palmas y la huaca del oro. Y además los acueductos. A eso quería llegar en el plano económico, cómo es que ellos lograron subsistir pues en el desierto. Como ven en la imagen, allí se ve un acueducto nazca en donde se encontraron ojos de agua y lograron ellos hacerle frente al desierto y la escasez que lleva. Entramos ahora al tema más importante de la cultura nazca, las líneas de Nazca, en donde se ha hablado mucho acerca de ellas. Hay algunos que han dicho que, pues, que son, no sé, pistas de aterrizajes extraterrestres. También tenemos a María Reich junto con Toribio que dicen que es un calendario. Entonces hay una especie de astronomía con él. Lo que sí es cierto es que estas líneas de Nazca han sido hechas para ser vistas desde arriba. Recién cuando se inventó el avión y sobrevolaron esa zona, se dieron cuenta que existían. Cuando los españoles invaden el Tahuantinsuyo, invaden América, el Perú, no se dieron cuenta de las líneas de Nazca. E inclusive la Panamericana Sur divide a las líneas de Nazca, pasa sobre ellas. Es que no se podía verlas desde tierra, solo desde arriba. Entonces han sido hechas para ser vistas desde el cielo. Y hay un gran misterio en torno a ellas. La tesis que ahora se habla, que no está en el libro lamentablemente, que la que más se está hablando ahora es la de la doctora María, bueno, no, perdón, no es doctora, la señora María Rokstorovsky, en donde ella dice pues que las líneas de Nazca correspondían más que todo a los gremios laborales en ellos, ¿no? Así, por ejemplo, la araña representaba a los tejedores, la ballena a los pescadores, el mono a los danzarines, el colibrí a los artistas, bueno, etc. De eso es lo que se está hablando hoy en día. Cabe recalcar la participación de la dama de Nazca, María Reich, que con su escoba barría, la limpiaba. Cuando una persona pisaba esas líneas, las hacía correr a escobazos, era una guardiana celosa de estas líneas. Bien, una de las cosas más representativas de la cultura nazca es su cerámica. Y también la textilería, claro, ya les había dicho que los nazcas son herederos de la cultura paracas. Eh, Sin embargo, donde más sobresalieron fue en la cerámica. Y la técnica utilizada fue la técnica llamada el horror o miedo al vacío, en donde en la cerámica no dejaban nada sin pintar, todo era pintado. Así es como se llama esa cerámica. No dejaban ni un vacío sin pintar, por eso es que se le llama así. Y es, digamos, la cerámica más colorida a nivel mundial. A nivel mundial la cerámica Nazca es muy valorada. Tanto así es tan valorada su cerámica que opacó a su textilería. Su textilería también es muy buena. Sin embargo, la gran variedad de su cerámica, el arte que utilizaron para ella, polícroma, polivarios, cromacolores, fue lo que más resaltó.
Continuamos y ahora estamos con la cultura Tiahuanaco, que era una sociedad teocrática que se desarrolló antes del imperio inca en lo que hoy en día es el altiplano boliviano, más que todo por esa zona. Tiahuanaco significa asentamiento de guanacos. Su capital política es Atuncoya. Ahora, su ubicación geográfica se encuentra al sur del lago Titicaca, en la meseta de Collao, lo que es actualmente Bolivia, como les acabo de decir. Abarcaba las zonas bajas pues, de Tacna, Moquegua. En cuanto a su origen, fueron herederos de la cultura pucará. Eh, Cabe recalcar que los Tiahuanaco era una sociedad religiosa. Ellos manejaban la religiosidad. Digamos que Chavín influenció bastante, ellos sí fueron los que más atesoraron el culto Chavín. Esa es la característica principal de los Tiahuanaco. Fue descubierta por el cronista Pedro Cieza de León. Sin embargo, fue posteriormente ya investigada por el investigador Wendell Bennett y Carlos Ponce. Vayamos a ver su organización. En lo económico, basaron su economía en la agricultura de la altura, el pastoreo, el comercio, además de la caza y la pesca. Se practicaba mucho la pesca en el lago Titicaca. En lo social, la clase dominante eran los sacerdotes y algunos militares del pueblo. Ahora, las manifestaciones culturales. En su arquitectura hay una gran aplicación de ingeniería y técnicas artesanales. Eh, Fue una arquitectura megalítica, ¿no? Mega significa grande, lítica viene de piedra, o sea, es algo netamente de piedras. En la arquitectura monumental se utilizaron piedras de gran tamaño, labradas y pulidas con gran perfección. Lo principal de todo esto es el Palacio de Cala Sasaya, o piedra parada. Aquí se encuentran los monolíticos de Bennett, Ponce y la Portada del Sol. La Portada del Sol, mis queridos estudiantes, es un lugar muy enigmático. Hasta ahora no se sabe por qué lo construyeron allí, cuál es su razón de ser, etc. También podemos encontrar las cabezas clavas propias de la misma Chavín, ¿no? Ahora vayamos a ver a la cultura Wari. La cultura Wari, su ubicación geográfica, se encuentra al noroeste de la actual ciudad de Ayacucho. Wari es considerado ya el horizonte medio, es una cultura que ha logrado dominar a otras culturas, es una cultura de imperio, vamos a decir. También fue descubierto por el cronista español Pedro Cieza de León, pero quien lo estudiaría más a fondo, aparte de Julio César Tello, fue el señor Luis Guillermo Lumbreras. Fue este el gran pensador peruano, investigador, antropólogo, que logró estudiar mucho más a fondo la cultura Wari, y gracias a él tenemos todos estos aportes sobre ella. Bien, continuamos ahora en la organización. En la organización política, los Wari pues era una sociedad guerrera, muy fuerte. Ellos utilizaban la forma de expandirse de dos maneras. Una de ellas era la diplomacia, en donde intercambiaban mujeres con otro pueblo. Si este pueblo no quería hacer eso, entraban en la guerra. ¿Por qué les relato esto? Porque esta técnica de expansión va a ser tomada posteriormente por los incas, en donde el inca, para poder expandir su terreno, sus territorios y hacerlo más extenso, se casaba pues con las princesas de otros pueblos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te casas con una mujer? ¿Qué pasa con su familia? Parentesco por afinidad, ciudadanía, no se olviden, ¿no? Entonces, la familia de tu pareja viene a ser tu familia también, es por afinidad. Pues lo mismo hacía los incas. Cabe recalcar que la palabra pobre en quechua significa huérfano, o sea, una persona que no tiene más familiares. No nos salgamos del tema. Entonces, los Wari en su organización fue netamente guerrera. Había una clase dominante también social, que eran justamente ellos. En las arquitecturas, pues lo principal en el Wari, más allá de los monumentos de piedra,
están también los queros o vasos ceremoniales, que también posteriormente fue acogido por los incas, como vemos allí en la pantalla. Bien, dentro de su arquitectura destacan pues por su planificación más que todo urbana, como ven allí en la diapositiva, ¿no? Fundaron numerosas ciudades, más que toda la región, como puntos satélites para dominar mejor, ¿no? Están Jiraco, Chapampa, Marca, Huamachuco, en donde todos esos restos se encuentran en la Libertad, ya que los Warios dominan gran parte de esa zona. No olviden que fue un horizonte, una cultura de horizonte, una, una cultura que era más, tiraba más para imperio. Huarihuilca en Junín, Socos, Piquillacta en el Cusco. Piquillacta es lo que vemos en la imagen, es el camino que ustedes ven. Muy bien, y llegamos a la última cultura, la cultura Chimú, que significa cerámica negra. Fue descubierta por el arqueólogo alemán Max Jule, también esta. Su ubicación geográfica se encuentra en la costa norte del país. Fueron descendientes de la cultura mochica, más que todo en los valles de Moche, Chicán y Virú. Su capital fue la gran ciudad de barro de Changchang. ¿Cuáles son sus aspectos organizativos? En los políticos, fueron liderados por una clase aristocrática, eso también tiene que ver en lo social, ¿no? Conformada por el Chimu Capac, en donde dominaban pues a los pastores, a los artesanos, etc. En lo económico, basaron su economía en la agricultura intensiva de regadío, caza y orfebrería, y además tuvieron construcciones hidráulicas donde emplearon las técnicas del almacenamiento de agua. Además, la pesca fue muy fundamental mediante el caballito de Totora. Bien, dentro de sus manifestaciones culturales tenemos pues principalmente a Chan Chan, que es la ciudad de barro más grande de Latinoamérica. Eh, Chan Chan no solamente es la única, también está la Huaca de Chombilla, la Huaca del Dragón, el Purgatorio, etc. Sin embargo, Chan Chan de lejos pues, es la que más sobresale. Y ojo que solamente una parte de Chan Chan está abierto para los turistas. Hay una gran parte de Chan Chan que está olvidada, que la tienen ahí descuidada. Personas de mal vivir van y están allí, entonces el gobierno no se abastece económicamente para cubrir todo lo que es Chan Chan, porque realmente es muy grande, muy inmenso. También pues se presume pues que hicieron allí, ¿no? Actos religiosos, ¿no? Conforme a lo que demanda la deidad de esa cultura. Muy bien, ahora en lo que es la metalurgia de los chimú o la orfebrería, fueron los mejores del antiguo Perú, descendientes claro de los mochicas. No se olviden del señor Zipán y sus ajuares de oro, entonces los chimú heredaron todo esto. Fueron los que mejor emplearon el oro, la plata, el cobre, la técnica de fundición de martillo, soldadura, el dorado, la aleación entre ellos. Lo principal de los chimú fue el tumi de oro, que de alguna manera representó además a los peruanos en las estampitas antiguas de correo. Era el tumi o el Machu Picchu lo que representaba al Perú, que lamentablemente pues fue robado del Museo de la Nación del Perú y fue destruida para poder ser comercializada como droga, por droga, ¿no? Ahora, en la cerámica, como pueden ver, utilizaron solo de una sola color, ¿no? Color negro. Justamente de allí viene el nombre de Chimú, cerámica negra. Lo utilizamos que todo como una identificación. Ahora, antes que me olvide, algo importante de la metalurgia Chimú es que los incas se llevaron a los orfebres Chimú al Cusco. Todo el oro que tienen allí los incas es oro Chimú y además son cosas trabajadas por los orfebres chinos. Fueron los incas o bisonte tardío quien asfixió a la cultura chimú, que es un intermedio tardío. Entonces, este oro chimú, el oro inca, perdón, en realidad es el oro chimú en cambio de esa.
Muy bien, mis queridos estudiantes, eso es todo. El próximo tema es la cultura inca. No deben olvidar que la cultura inca es una cultura de síntesis. De alguna manera cogió cosas de todas esas culturas que hemos visto y la ha hecho uno solo. Esta es una cultura ecléctica, cojo de acá, de acá, de acá, de acá. Así es que esto, lo que acaban de aprender hoy día, es muy importante para nuestra atención y además es como una base, un conocimiento para entender mucho mejor a los incas que es su posterior. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos.